Bueno, vamos a seguir trabajando con la estructura de PCI. Vamos a trabajar con el ciclo para. Es un ciclo repetitivo donde a medida que va ingresando el dato al bloque se ejecuta siempre el mismo proceso. La sintaxis para el ciclo para sería para, que indica el inicio del ciclo, ¿sí?, que está sucedido por una variable numérica que llevará el control del ciclo. En este caso le vamos a poner la variable i, ¿sí? Me va a determinar, se va a ir incrementando a medida que va ingresando el dato. Debemos tener en cuenta que si quiero pasar, por ejemplo, 10 veces por el ciclo, que es el problema que vamos a resolver, si la i se incrementa en 0, se inicia en 0, la sintaxis correcta sería para i en 0 hasta 9 con paso 1 a 0, ¿sí?, si quiero pasar 10 veces. Ahora, si la i la inicializo en 1, la sintaxis correcta sería para i 1 hasta 10 con un paso a 0. En las figuras de abajo, ¿sí?, tiene un ciclo de 5. Por eso, ¿sí?, dice acá i de 0 a 4. ¿Sí? Se va incrementando en 1. Acá, si sería 10, inicializaríamos en 0, sería de 0 a 10. Si iniciamos en 1, de 0 a 9, si inicializamos en 1, sería de 1 a 10, incrementando de a 1. Vamos a resolver un problemita y el enunciado es el siguiente. Dice, confeccionar un programa que al ingresar la cantidad de infectados por día, calcule el promedio de infectados de 10 días consecutivos. Informar por pantalla el promedio de infectados y la situación al finalizar los 10 días, determinando la continuidad de la fase actual, la cual no debe superar el promedio de 30 infectados por día. En caso contrario, se volverá a la fase crítica. Entonces, en la fase 1 vamos a resolver, vamos a plantear el problema. Tenemos como dato, para ingresar por teclado, ingresa la cantidad de infectados. En el proceso vamos a crear variables. Debemos crear una variable de promedio, ¿sí?, porque me pide informar el promedio de infectados, ¿sí? ¿Cómo voy a sacar el promedio de infectados? Inicializando una variable donde voy a ir acumulando los infectados que van ingresando por día. Esta variable la vamos a inicializar al inicio del programa, la vamos a poner en 0. Vamos a demostrar, ¿sí?, como verán acá, dice infectados, la variable que va a acumular los infectados la vamos a inicializar en 0. Entonces, seguimos con la fase 1 y acá dice que debemos informar el promedio. Entonces, al acumular todos los infectados cuando finaliza el día 10, lo que voy a hacer es informar, voy a dividir por la cantidad de ciclos que tiene la variable i, que en este caso es 10 repeticiones, o sea, va a ser inf por d sobre i, y ahí nos va a informar el promedio. Además, me pide que por teclado informe la situación actual. Vamos a continuar en la situación actual si los infectados no superan el promedio de 30. ¿Qué significa? Que acá vamos a tener que utilizar una estructura de decisión, ¿sí? El if, el sí entonces. Entonces acá si los infectados no superan el promedio de 30, seguimos en la situación actual. Si supera, pasamos a la situación crítica, ¿sí? Bueno, el algoritmo sería, la fase 2 sería esta. Ingresa el dato, inicializamos la variable para acumular los infectados, ingresa el ciclo, lo hacemos de 1 a 10, se incrementa de a 1. Acá nos va a pedir por teclado que ingresemos la cantidad de infectados de ese día, ¿sí? Lee la variable, se va a acumular en la variable acumulador, ¿sí?, que estaba en 0 más infect. O sea, si acá en infect ingresó
30, y como infect estaba en 0, va a ser 0 más 30 y se va a acumular en esta variable. Ahora, acá abajo debemos hacer el promedio. El promedio va a ser infect sobre 1 y se va a ir acumulando a medida de que se vaya incrementando la i. Ahora, cuando acá ingrese la segunda vez, va a ser infect por d más infect. Si acá estaba 30, que fue la primera vez, y se ingresan 50, se va a ir acumulando. De esa manera trabajan las variables acumuladoras, ¿sí? Bueno, abrimos el programita de PCI para poder empezar a trabajar. Bueno, acá vamos a empezar con el código del programita que nos pide de informar la cantidad el promedio de infectados de 10 días, ¿sí? Entonces, dijimos que tenemos la variable infect, que son la cantidad de infectados que ingresan por día, o sea, ese va a ser el ingreso de datos. Tenemos las variables promedio de infectados, que es lo que tenemos que informar, y para poder obtener ese promedio debemos crear un acumulador, que era infect por día, ¿sí? Que ingresa y lo debemos dividir por la cantidad de días, ¿sí? Entonces vamos al programa. Acá ya tenemos el ciclo para, que es el ciclo que nos va a permitir determinar y demostrar lo que nos pide el programa. Acá ingresan, decimos que es para i en 1 hasta 10 con paso 1 a hacer. Entonces, acá vamos a pedir que ingresen la cantidad de infectados de ese día, del primer día. Ingrese cantidad de infectados del día. ¿Sí? Acá vamos a crear una variable que le vamos a poner infect, que se va a guardar en memoria. ¿Sí? Entonces, acá ya ingresó. Ahora, ¿qué debo hacer? Primero ¿qué debíamos hacer? Acá para poder guardar la cantidad de infectados teníamos que crear un acumulador. Es una variable acumulador, exactamente. ¿Eso dónde iba? Eso va siempre fuera del ciclo para. Entonces acá le vamos a poner, era infect por día, y se inicializa siempre en 0. Dijimos que era para que no tenga basurita, que comience en 0. Entonces, si acá siempre va antes del ciclo para, antes de que comience el ciclo, ¿sí? Entonces, acá vamos a poner de nuevo infect, que es la variable contador. Como verás, acá ya está, lo toma el programa. Vamos a guardar. ¿No se puede leer? Es infect, es infxd mayúscula, inicializa en 0. de mayúscula. Tenemos que recordar que las variables siempre deben ser iguales. Donde hay mayúsculas deben haber mayúsculas, y donde hay minúsculas deben haber minúsculas. O sea, debemos respetar y no deben haber espacio en la variable, no permite espacios. Entonces, inf por d va a ser más que más la cantidad de infectados que ingresó, porque acá está en 0, pero la primera vez que ingresa va a tomar el valor de la cantidad de infectados, ¿sí? Entonces va a ser infect. Acá está. Ahora, para sacar el promedio, dijimos que creamos una variable que era prom infectados. Vamos a ver, no sea tan largo. Entonces, en prom, ¿y cómo vamos a sacar el promedio? Vamos a sacar con el acumulador de infectados sobre infectados, inf.d
es este, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre I, porque I es el que me indica la cantidad de datos que ingresan en el ciclo. ¿Sí? ¿Se entiende esa parte? Recuerdan que antes cuando hacíamos, que sacamos promedio de números, por ejemplo, ingresaban 3 números, ¿sí? Teníamos que sacar el promedio de esos 3 números, lo dividíamos por 3. Pero acá, como es un ciclo, la variable que guarda esa cantidad de datos que va a ingresar es I. Entonces, siempre que querramos hacer algo o que querramos informar la posición de ese dato, debemos informar I. Acá en promedio lo debemos hacer en lugar de sobre un número determinado, sobre I, porque I es el que sabe la cantidad de datos que ingresan en el ciclo. ¿Sí? Entonces, hasta aquí vamos. Ahora, ahora vamos abajo. ¿Qué más me pide? Me pide determinar la cantidad de infectados. Acá vamos a informar primero, porque me pide informar el promedio de infectados. Entonces voy a poner el promedio de infectados de los 10 días, acá debemos poner, ¿qué vamos a poner acá? ¿Qué variable debemos llamar para que me demuestre el valor? Muy bien. ¿Sí? ¿Qué más me pide? ¿Informar qué? El sí, entonces, muy bien. Debo determinar si vamos a seguir en esta misma fase o vamos a volver a la fase crítica. ¿Sí? Entonces vamos a utilizar el sí entonces, y acá la expresión lógica sería si promedio, si este promedio, porque se saca con ese fin el promedio, para poder determinar si seguimos o no en la misma fase. Promedio if. No, si es menor primero. Sí. Es lo mismo en realidad, porque va a salir por un lado o por el otro. Menor o igual. Exactamente, menor o igual a 30. Entonces, acá seguimos en la misma... por este lado, si se cumple esta condición, vamos a seguir en la misma fase. Se continúa. No, vamos a poner continuamos en la misma fase. Continuamos en la misma fase. ¿Sí? Si no, informamos, continuamos en la situación crítica. No, pasamos a la fase crítica. O volvemos a la fase crítica. Volvemos a la fase crítica. Bueno, acá falta el escribir. Ahí está. ¿Sí? Bueno, así quedaría. ¿Lo probamos? A ver si funciona. Si no ejecutamos algo mal, vamos a poner. Dice, el promedio de infectados de los 10 días es 24,2, continuamos en la misma fase. ¿Sí? ¿Se entiende ahora para qué me sirve el ciclo para? Vamos a volver acá. ¿Sí? Primero debemos cargar los 10 días, ¿sí? Determinar, ingresar los infectados por día, ¿sí? Guardar en un acumulador la cantidad de infectados para luego poder determinar el promedio de infectados, ¿sí? Fuera del ciclo para, voy a comparar ese promedio con el valor que determina si continuamos o no en la misma fase, ¿sí?